Don Miguel Ernesto García Gutiérrez es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Ingeniería Nuclear por el Instituto Superior de Estudios Nucleares, de la que fue la Junta de Energía Nuclear de España. Sus últimos 35 años, antes de su jubilación, desarrolló, aunque no tenga ciencia, su carrera profesional en el área de seguridad nuclear para instalaciones nucleares. Desde 2021 se dedica al estudio y divulgación de la historia de la hispanidad, desmitificando la leyenda negra, dichosa leyenda negra, escribiendo artículos divulgativos y promoviendo o organizando charlas, conferencias y mesas redondas. A ver si de verdad conseguimos blanquear, como decíamos aquí, esa leyenda negra dichosa, que mucha falta hace. Y ahora, por otro lado, en cuanto a Cristóbal Colón, don Ignacio Moyá Ayuso. Es comandante de infantería en situación de reserva desde 1993. Tiene el máster en Dirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto de Greenwich, diplomado superior como presentador de radio y televisión y socio director de la empresa de formación Avant Consultores. Colabora habitualmente en los ámbitos empresarial y militar como conferenciante en las áreas de liderazgo, motivación y ventas, además de ser un reconocido profesor en escuelas de negocios y experto entrenador en habilidades comerciales, sociales y directivas. Ignacio Moyá, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia y en particular sobre el descubrimiento de América y su posterior conquista, impartiendo diferentes conferencias por todo el territorio nacional. Bueno, pues entonces, ahora ya, sin más, tiene la palabra don Miguel. Don Miguel Ernesto García Gutiérrez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Perdón. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer vuestra asistencia. Siempre eso es lo más importante en cualquier tipo de acto. Si no hay asistencia, pues evidentemente el acto pues queda minimizado. Quería empezar agradeciendo a Asturias y en especial por su presidente adjunto, don Andrés Menéndez Pérez, porque esta no es la primera vez que estamos viniendo a dar conferencias y intentaremos hacer más si es posible. Gracias. Entonces, somos una asociación hispanista, Asociación Héroes de Cavite, es una asociación hispanista cultural y apartidista. Esto que quede claro desde el comienzo. Posiblemente durante la conferencia habrán temas políticos que se abren. Esas son opiniones de cada persona, cada socio o cada conferenciante, pero la asociación en sí misma es apartidista. Su función es la de divulgar la historia de España, de la hispanidad, principalmente de 1492 a 1898, y otras más actividades que ahora no vienen al caso. Lo más importante es cómo hacemos este tipo de funciones, cómo lo aplicamos, pues en tres temas importantes. Una, mediante conferencias como estas, en distintas partes, en este caso de la Comunidad de Madrid, porque pertenecemos a Madrid. Luego hacemos también cada semana, y esto es a nivel general, no solo de España, sino también en Hispanoamérica, en Filipinas, porque son videoconferencias los viernes, por la noche, en el caso de Madrid, por la tarde en el caso de América, y conferencias de todo persona que esté relacionado con el mundo de la hispanidad, historiadores, personas que sacan algún libro, pues se hace presentaciones ahí. Es abierto, se puede verlo, y también hay un canal YouTube para poder ver los antiguos, los pasados. Y luego, por último, se hacen semanas específicas para ensalzar y para divulgar pues, temas importantes como la semana del descubrimiento de América, en octubre, y la semana del idioma español, en abril. Bien. Vamos a hablar sobre el tema de por qué hablamos de Latinoamérica en vez de Hispanoamérica, que tiene más infundia de lo que en principio es, como luego veremos. Quisiera empezar diciendo que la historia, además de saber de lo acontecido,
es prognosis, es decir, un conocimiento anticipado del futuro, y su falsificación, el camino que conduce al fracaso y a la destrucción de las naciones. Luego ya veremos por qué introduzco este tema. El contenido, voy a dar 3 conceptos, lo que es la civilización hispánica, o la hispanidad, lo que es Hispanoamérica, Hispanoamérica, y luego lo que es Latinoamérica, simplemente como conceptos. Luego hablaremos sobre el origen del nombre Latinoamérica, su creación y por qué motivo esa creación se generó. Porque hay 2 hipótesis o dos interpretaciones de ello, que son la expansión de Estados Unidos y la francesa. Por último, ¿por qué se planteó el tema de esa manera en el siglo XIX? Por el racismo científico, que es lo más importante, a mi entender, de esta ponencia. Y luego conclusiones. Bueno, puedo proceder. Esta información lo voy a poner en una semana o 2 semanas como mucho, lo voy a poner en mi blog, y va a ser un artículo que se va a llamar Origen y fundamento del por qué decimos Latinoamérica en vez de Hispanoamérica. Lo digo porque aquí no estoy poniendo referencias. En este artículo, evidentemente, pondré todas las referencias y datos de partida que sean necesarios. Bueno, primero, civilización hispánica. Si cogemos varias palabras que hablan de la civilización y la hispanidad en la RAE, en la Real Academia Española, pues podemos decir que la civilización hispánica es la comunidad o conjunto de pueblos de habla española que tienen un grupo de características culturales que comparten entre sí. ¿Cuáles son esas características culturales? Materiales, pues de todo tipo: agricultura, ganadería, urbanismo, arte, arquitectura, música. Cada una de estas cosas, uno se puede extender tremendo, pero esto no es el motivo de esta ponencia. Y lo más importante, intangible e inmaterial: el mestizaje, la evangelización del cristianismo y el idioma español. ¿Por qué es lo más importante? Porque el mestizaje fue cultural y fue biológico. La evangelización nos dio la cosmovisión y la moral y la ética que actualmente hay en todo el mundo de la hispanidad. Y el idioma español, pues evidentemente somos 600 millones los que hablamos, más no se puede decir. Con toda esta información se puede definir la civilización hispánica como el producto de una simbiosis colosal y trascendental basada en el mestizaje biológico y cultural de varios siglos, de la que emerge en una historia que incluye tradiciones, costumbres y una filosofía de la vida híbrida. El incremento demográfico que esta civilización hispánica tiene es debido al continente americano, es decir, sabemos que España, por ejemplo, está en una tasa de incremento demográfico negativo. Con el continente americano, que también son hispanistas, no lo tendríamos. ¿Qué es lo más importante de la hispanidad? El mestizaje. ¿Y cómo se planteó el mestizaje? Se plantearon también con leyes, las leyes de Indias, que constituyen el cuerpo jurídico, a mi entender, más importante de la historia de la humanidad. Otros pueden decir, por lo menos de los más importantes de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en su ley, en un determinado artículo, dice lo siguiente: es nuestra voluntad que los indios e indias tengan entera libertad para casarse con quien quisieren, así como con indios como con naturales de estos reinos o españoles, nacidos en las Indias, ya que esto no se les ponga impedimento, y que ninguna orden pueda impedir el matrimonio entre indios e indias y españoles o españolas. Estamos hablando del siglo XVI, quedémonos con esa idea, siglo XVI, y tenemos una ley que protege, y no solamente que protege, sino que promueve el mestizaje. ¿Qué es Hispanoamérica? Pues desde el punto de vista, si nos ocupamos a los diccionarios, el diccionario de la RAE y al diccionario también de la RAE llamado panhispánico, pues hablan de países que hablan español, es decir, cuya lengua oficial es el español. Pero si nos planteamos desde el punto de vista de lo que es la civilización hispánica, pues tenemos que no solamente está la parte de los países con idioma oficial, sino que hay mucha parte de Estados Unidos o de Norteamérica que también hablan español y tienen nuestra cultura, la cultura hispánica. Esta es la parte de Norteamérica en 1700, de Norteamérica, quiere decir del norte del continente americano, en 1784.
era el virreinato de la Nueva España. Aquí que se ve un color, por aquí corta, esto eran las 13 colonias inglesas. Lo demás era España, es decir, el virreinato de Nueva España. El concepto de Latinoamérica viene del siglo XIX, es algo reciente. Y como deciden en la RAE, como también en el de panhispánico, es a nivel de países. Si lo hablamos, como hemos hablado anteriormente, nos encontramos, evidentemente estoy hablando de Latinoamérica, aquellos que hablan español, francés, portugués, dentro de lo que es el continente americano. Y tenemos aquí lo que sería Latinoamérica, si lo hablamos desde el punto de vista cultural. Si lo hablamos solo desde el punto de vista geopolítico, hablaríamos de esta zona de aquí, conjuntamente con Brasil. Quiero resumir este primer apartado por lo siguiente. Civilización hispánica tiene tres conceptos que hemos hablado, que son el tema de del mestizaje, de la evangelización y del idioma español. Una pincelada con respecto al idioma español porque vale la pena decirlo. Como lengua nativa somos la segunda lengua en el mundo que más hablan en esta lengua, en el idioma español. Primero está la mandarín, el chino, y luego está el nuestro. Somos casi 500 millones. Perdón, como lengua hablada somos casi 600 millones. Y somos el tercero. Primero la china, la mandarín, luego la hindi, y luego sería la española, casi 600 millones de habitantes. Como luego lengua aprendida, somos los segundos. Primero están los ingleses y luego estamos nosotros. Casi 24 millones de estudiantes o personas que están estudiando el idioma español. Si sumamos los territorios o regiones o comunidades de España, Cataluña, Valencia, Baleares, País Vasco, Galicia, Navarra, lo digo, estas comunidades que tienen su propio idioma oficial y en el cual están intentando no enseñar el español, no llegan a 20 millones. Actualmente en el mundo están aprendiendo 24 millones. Como lengua de uso en Internet es el cuarto. Primero está el inglés, el chino y el hindi. Y luego está como sector turístico somos los segundos. Primero el inglés y luego estamos nosotros. Es decir, el idioma español tiene una potencia mundial tremenda. Y no es que vaya menos, va a más. A nivel de Hispanoamérica, como he dicho, están estos tres puntos que quiero que quede muy claro. El mestizaje, la evangelización y idioma español. Es verdad que Hispanoamérica como nombre es del siglo XIX, pero todos sabemos que estamos hablando de América Española. Todos sabemos que desde 1500 hasta 1898, de 1492 a 1898, se generó una cultura que es la civilización hispánica. Así que quede claro, en cambio Latinoamérica es algo creado en el siglo XIX por razones que ahora explicaré. Entonces, hablemos ahora sobre la genealogía del nombre Latinoamérica. Ignacio, me avisas si me paso de tiempo, por favor. Bien. Vamos bien, ¿no? Bien, aquí está el mundo. Vamos justos, ¿eh? Vamos justos. Sí, este es el azul es el color de los protestantes anglosajones y el amarillo es el color de los católicos y latinos. Antecedentes, rápidamente, desde 1810 a 1821, casi todo lo que era Iberoamérica, incluyendo Brasil, se independizaron. ¿Qué pasó durante esos años? Por medio de los libertadores, San Martín, Simón Bolívar, principalmente, los ingleses expulsaron a los españoles de América. Crisis monetaria, saqueo de los tesoros de los reales haciendas, empieza sin dinero. Cuidado, yo no soy un historiador, yo tengo referencias de información que lo que estoy diciendo es así. Y esta información, como han visto en mi currículum físico ingeniero, no lo estoy cogiendo por coger de cualquier sitio. Hay referencias de lo que estoy poniendo.
Se firman tratados comerciales exclusivos y excluyentes abusivos con Inglaterra. Empiezan las guerras entre los países recién creados. Empiezan los empréstitos de todos los nuevos países, empréstitos hacia los bancos ingleses. Esto es, a 20 años después de independizarse, ya empieza la situación de América a tener una situación bastante caótica. Inglaterra, sin entrar militarmente, domina comercialmente y tiene el poder. Es decir, ha pasado de España a Inglaterra en estos 20 años. Entonces, se crea el término, y es creado por los hispanoamericanos. El nombre colectivo América Latina fue aplicado por primera vez por intelectuales y escritores hispanoamericanos, dominicanos, colombianos, chilenos en los comienzos de la década del 50, 1850, en el marco de los temores que despertaba la política expansiva de Estados Unidos. Y por último, es un comienzo, es aplicado a la América española, porque así eran los escritos de estos primeros escritores, pero posteriormente, y además por intereses franceses, luego veremos, la denominación se aplicó también a las otras lenguas latinas. Bien. Proyecto de expansión de Estados Unidos. La doctrina Monroe es 1823, recién, es decir, muy reciente con respecto a la independencia de los países. Esta doctrina generaba América para los americanos, es decir, si hay algún país europeo que quiera entrar en el continente americano, militarmente responderá a Estados Unidos. Marcó el inicio de la política de expansión de Estados Unidos, extendiendo sus fronteras hacia el oeste y el sur, porque saben muy bien que discurrió las 2/3 partes de México. Además, ayudó a Inglaterra a frustrar los planes franceses de recolonización de América. Claro, porque Inglaterra ya tenía todo el poder en ese entonces. Invasión de Estados Unidos a México en 1846-1848. Francia. A mediados del siglo XIX los franceses comienzan a usar el vocablo América Latina en un claro intento de incluir a Francia en el nuevo mapa político de América. Es decir, cogen esa información que los hispanoamericanos habían creado pensando en la América española y ellos ya lo expanden a la América Latina. Estamos en pleno desarrollo de la política de expansión de Napoleón, no voy a entrar más en ese tema. Objetivo, unificar a las naciones católicas y latinas de América para contrarrestar a los anglosajones y protestantes que obstaculizaban la influencia de Francia. Definir la identidad de parte latina en contraposición a la anglosajona. Ello ayudaba a diferenciarse tanto de la península ibérica. Es decir, ya nos estábamos olvidando de la América española. Ya no se habla de ello, como del Imperio de América del Norte. Éxito inmediato. La utilización del concepto fue rápidamente adoptado y promocionado por la clase dirigente e intelectual francesa en una coyuntura que era favorable a la idea de que Francia podía expandirse por la América hispana. Bien, hasta ahí, hasta ahí quiero que entiendan una cosa. Hasta en el libro de Elvira Roca Barea, cuando se habla de este tema, se habla que fue debido a la expansión de Francia, al entrar a América. Recientes investigadores han sacado la conclusión que no fueron los franceses los que crearon ese concepto. Lo que hicieron los franceses fue ampliarlo a todo lo que es el concepto de América Latina y además utilizarlo a sus intereses por su expansión. Pero fueron hispanoamericanos los que crearon ese concepto. Aunque tampoco eso es lo más importante. Lo más importante es que este concepto es nuevo y fue creado por intereses tanto americanos, por su expansión, como franceses. Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto, ya, a mi entender? Es el hecho de que en el siglo XIX existía una ideología que le llamaban racismo científico. Es decir, después de que la razón, la ilustración, siglo XVIII, reemplazó a la revelación, es decir, a la religión, a la fe, es decir, primero fue la fe. En base a la fe entraron y dijeron, nosotros no queremos mestizaje. Luego entró la ilustración, no queremos mestizaje. Y a continuación vino ya científicamente, no queremos mestizaje porque científicamente existe una raza superior y las razas inferiores. Y la raza superior, pues evidentemente era la raza blanca. El racismo científico justificaba con pruebas empíricas el racismo.
Al promediar el siglo XIX era normal hablar de las razas en general, de la división superior-inferior. Según este nuevo enfoque científico, ahora evidentemente ya no lo llaman científico, pero en esa época lo era. Y además estaban todas las personas que conocemos de la ilustración de la ciencia del siglo XIX, eran racistas. Hay cantidad de escritos que dicen eso. Habían diferencias innatas físicas, mentales y culturales entre las poblaciones humanas. Estas dependían de la herencia y no de las condiciones ambientales. Vale, uno podría decir, bueno, yo soy español, a mí este tema de los indios y vale. No, porque nosotros estábamos bueno, y para terminar, dijeron, esto se generó en el mundo de los protestantes. Cuando el racismo científico comienza a desarrollar sus teorías, se pone en duda a los españoles, pueblo mestizo donde los haya. ¿Por qué? Con los árabes, siglos atrás, con los judíos y luego con los indios de América. Es una raza mestiza, una raza inferior. Este planteamiento científico destrozaba, y esto es lo importante, la idea central en torno a la cual giró la expansión imperial de la monarquía hispánica, ya que su fundamento de expansión se basaba en el mestizaje y la incorporación de otros pueblos a la modernidad. Por lo tanto, los programas educativos para cristianizar, la evangelización, por ejemplo, y recuerden que había separado de evangelización, habían universidades, habían hospitales, etc. Los programas educativos para cristianizar y civilizar a los pueblos bárbaros resultaban no solo ingenuos, sino vanos, pues su efecto seguía irrelevante en la modificación de los rasgos hereditarios. Es decir, científicamente decía, pero ¿para qué haces eso si van a seguir siendo inferiores? Es que es tremendo, la verdad. Bien. Y además de eso nos aplicó a nosotros, en lo que es la famosa leyenda negra, porque la planteó de forma científica. Una parte importante de los argumentos decimonónicos para explicar el ocaso del Imperio Español está ligado al desarrollo del racismo científico. La ideología del racismo tuvo una influencia tremenda en el mundo hispano. Escritores hispanoamericanos dijeron como esto: la decadencia es la manifestación de una auténtica degeneración. Están hablando de México este historiador. La decadencia de México es la manifestación de una auténtica degeneración racial. La inestabilidad que padece el territorio de México es causa de la mezcla de razas. Es decir, se autoconvencieron de que como eran raza inferior, la culpa la tenía la monarquía hispánica por haber inculcado el mestizaje, cuando los demás no lo habían hecho. Porque sabemos muy bien que los imperios depredadores, como el americano, el francés, el alemán, el holandés. Bien, 5 minutos, perfecto. Conclusiones. Concepto: civilización hispánica es un concepto que empezó desde el siglo XVI, que quede claro, porque tuvo 300 años de mestizaje. Hispanoamérica es la base principal de la civilización hispánica, no solo por la cantidad de hispanos americanos que hay, sino también, insisto, por la tasa de natalidad que ellos tienen, o la tasa de crecimiento que ellos tienen, que es muy superior a la europea y principalmente a la española, que es negativa. Latinoamérica es un concepto del siglo XIX y es un concepto creado por intereses de expansionismos y para protegernos del imperio americano. Orígenes del término latinoamericano: españoles, americanos. Sí, el origen fue evidentemente, oye, vamos a juntarnos para ir contra los anglosajones, o para poder defendernos de los anglosajones. Hay dos razones que ya he dicho. Contexto histórico. La ideología del racismo científico era algo que nadie cuestionaba, porque te ibas en contra de todos los grandes entendidos que había. Kant, Schopenhauer. Ese listado es impresionante. Conclusiones: la hispanidad es mestizaje, es evangelización versus anglosajón, racismo científico, protestantes. Imperio generador versus imperio depredador. Imperio generador se entiende como Roma y como fue el imperio español o el imperio de la monarquía hispánica. Hispanoamérica versus Latinoamérica. Por lo tanto, hablar de Latinoamérica cuando estamos hablando sobre temas relacionados con la hispanidad, por favor, y ese es el mensaje final, hablemos de Hispanoamérica. Gracias.